Buenos días a todos. Me han dicho que me podía quitar la mascarilla para compartir. Mientras los niños van subiendo a la escuela dominical, deciros que es un placer para mí estar con vosotros esta mañana compartiendo y que hacía ya un tiempo que no había estado con vosotros compartiendo de la palabra, del mensaje de Jesús en un domingo. Hace poco sí que había estado compartiendo que a nivel de salud, tanto yo como mi madre, estamos mejor de unas secuelas que nos dejó el COVID ya desde hace 1 año y medio. Entonces, eso era la última actualización y vamos en ese camino de mejorar del todo. Gracias por estar orando, tanto por Sigrid, mi madre, como por mí. Aún estamos luchando con fatiga cognitiva y a veces algunos síntomas físicos, pero estamos mejor y damos gracias a Dios por eso. Para los que quizás no me conocéis, he visto que la iglesia está creciendo y me encanta ver gente nueva. Me llamo Tim y durante varios años estuve aquí en Trébol también sirviendo con los grupos de jóvenes y en diferentes áreas, a la vez que estaba estudiando la Biblia en la Facultad de Teología aquí en Castelldefels, no muy lejos de Barcelona. Entonces, mientras estaba haciendo eso, fue realmente un tiempo de mucho aprendizaje, poder también servir aquí en la iglesia, y eso me ha ido formando también, hasta que luego tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Boston, en Estados Unidos, también en algo relacionado con la Biblia, pero más hacia lo práctico. Y es eso lo que quiero compartir con vosotros hoy. Se llama el programa que hice, Formación Espiritual, y quería compartir un poco pues, qué es lo que me apasiona realmente. También decir que Aleix está aquí y él también está estudiando una maestría en teología en Estados Unidos y está aquí unas semanas por vacaciones. Y claro, le veo ahora y me veo a mí mismo, ¿no? Necesitamos vuestra oración. Cuando Dios llama a alguien a estudiar es por algo. Y no es porque seamos nada especial, sino porque Dios quiere hacer su obra a través de nosotros y estamos buscando ese camino. Así que tanto por Aleix como por mí, como todos los jóvenes que en esta iglesia pues, están sirviendo, seguid orando, que encontremos ese camino. Y bueno, una última actualización antes de empezar con el tema, es que también no he estado mucho por aquí, por Trébol estos últimos meses, pero también es por una buena razón, no solo por físicamente haber estado un poco achacado de salud, sino es porque Dios, en parte de ese camino, ¿no? de seguirle y servirle, ha estado moviendo a que yo trabajara con un grupo cristiano, haciendo pues, ministerio cristiano, ¿no? como misionero, que trata de llegar a las generaciones jóvenes a través del deporte, en particular a través del surf, porque yo también me dedico a enseñar el deporte del surf durante todo el año, aunque más aquí en el Mediterráneo, más en invierno. Y hemos visto algo muy especial que está pasando, y es que a través de ese deporte y a través de esa cultura, pues algunos de nosotros nos hemos unido para poder traer este contexto espiritual, ¿no? de pues, adorar juntos a Dios, estudiar la Biblia juntos, allí donde no está. Entonces hacemos grupos quizá más orgánicos, con actividades más en la playa, pero Dios lo está usando. Así que quiero daros gracias por todos los que estáis orando por mi vida o por nuestro trabajo, porque es algo donde vemos que tenemos que estar también. Y bueno, a veces los domingos también trabajo como instructor, que es cuando la gente tiene libre, por eso no he podido estar siempre aquí. Pero me gustaría pedir vuestra oración por dirección, por este trabajo y también por el futuro en mi vida, hacia donde Dios quiera que vaya. Bien, este tema de la formación espiritual es algo que me gustaría explicar porque suena un poco abstracto quizás, pero me gustaría explicarlo a través de este pasaje, que es 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, porque pienso que resume bien cuál es la esencia, cuál es la base de este tema, ¿vale? Deciros que no solo es un tema que me gusta y que he estudiado a nivel teórico, ¿no? Yendo a un sitio para escuchar a unos profesores y todo eso, sino que también es un proceso en mi propia vida. Y es el proceso de ir creciendo y aprendiendo cómo es caminar con Jesús. Y en concreto lo que a mí me apasiona es cómo poder impulsar la vida de los demás en ese caminar con Jesús. Cómo esas personas, cualquier persona puede entender mejor cómo ha sido creada por Dios
y cómo crecer en madurez, en carácter, para llegar a ese propósito que Dios tiene para ella. Entonces, en este pasaje se resume bien eso, que es todo lo que, bueno, en resumen, Pedro, en estos versículos, habla de que Dios le ha dado a los creyentes todo lo que necesitan para vivir esas vidas llenas, esas vidas de abundancia, esas vidas con propósito, vidas emocionantes, y que eso todo ya Dios lo tiene en mente y ha preparado el camino para cada persona. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo hoy. Y para eso me gustaría hablar de 2 puntos que están ahí. El primero, tengo que hablar de algunas falsas impresiones que da hablar de vida cristiana o de espiritualidad, que muchas veces podemos tener una impresión hasta negativa de lo que puede ser. Y después de tratar con lo que no es, ¿no? Con esas falsas impresiones, para hablar de qué es este tema de la formación espiritual, esta pregunta nos ayuda mucho. ¿En quién te estás convirtiendo? Esta es la pregunta de nuestra formación como cristianos. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿En quién nos estamos convirtiendo? Y ahí veremos el ejemplo de Pedro, que es el que escribe estos versículos de la Biblia. Así que para empezar, es normal que quizá tengamos algunas impresiones negativas sobre lo que es la vida espiritual o la vida cristiana. Por ejemplo, cuando yo explico esto que os he dicho, que me gusta, me apasiona, ¿no?, de la vida espiritual, muchas veces pues, hay gente que piensa, qué palo, que debe de ser algo súper difícil, ¿no? Tienes que levantarte a las 4 de la mañana por lo menos para estar orando, o tienes que ayunar o hacer cosas raras. Es un poco la impresión que tiene la gente cuando hablo de vida cristiana, vida espiritual, como buscarlo más. Y pienso que es normal, por un lado, porque quizás el cristianismo a veces ha dado esa imagen. Y es verdad que ha habido grupos o prácticas cristianas que han dado la imagen de algo seco, de algo aburrido, algo que realmente no te interesa. Pero por otro lado, creo que también no solo es porque el cristianismo a veces se haya visto así, sino porque esta es una opinión popular de la sociedad acerca de la religión en general. Lo explico. Imaginaos que somos peces que, como viven en el agua, no saben que viven en el agua y no saben qué es el agua ni cómo les influencia. A veces el estar en medio de un mundo que tiene una opinión sobre la religión, sobre la espiritualidad, ha influenciado nuestra propia visión. Incluso aunque ya seamos creyentes, incluso aunque pues ya conocemos el mensaje de Jesús, a veces seguimos teniendo algunas impresiones que nos vienen de vivir en ese contexto, en esta sociedad, acerca de qué es el cristianismo. Y me gustaría exponer esas falsas impresiones para ver qué es realmente la vida espiritual. Así que hay 2 falsas impresiones que solemos tener, de las que me gustaría hablar. La primera es que el cristianismo nos va a quitar nuestra libertad. Y la segunda es que el cristianismo nos va a exigir perfección. En primer lugar, el cristianismo te quita tu libertad. Parece que haya esta voz, ¿no? No sé si en la sociedad o en nuestra cabeza o si es la fuerza del mal que nos dice el cristianismo te va a dejar cansado, va a exigirte un montón, va a aguarte la fiesta. Es aburrido, es difícil. ¿Por qué pensamos que la vida espiritual nos quitará nuestra libertad? ¿Y es verdad eso? ¿Es así o no es así? Pienso que un factor súper importante es que en nuestra sociedad vivimos la ilusión de infinitas posibilidades. Me explico. Nunca tuvimos tantas posibilidades para elegir ni tanta accesibilidad a recursos como lo que tenemos hoy en nuestro mundo actual. Y esto es algo bueno en sí, tiene muchas cosas buenas en sí. Vivimos en un mundo que ha progresado en muchos ámbitos y es bueno tener tantas opciones. En Google encontramos toda la información que queremos. Con Google Maps vamos a donde queramos ir. En Amazon conseguimos los regalos para estas Navidades con un clic y llega al día siguiente. En Netflix, HBO, lo que uséis, elegimos las series que nos van a entretener. Y en Instagram, en YouTube, en otras plataformas, elegimos cuáles son nuestras influencias, qué queremos ver, qué queremos recibir como influencia. Esta es nuestra generación. Mi generación, la generación millennial, y después la generación Z, todos los jóvenes y todos los que estamos pues, viviendo en este mundo y haciéndonos un hueco en este mundo, venimos con esta cultura, con este movimiento de tener infinitas opciones. Así que, lógico,
¿por qué vamos a limitarnos a escoger prácticas cristianas, teniendo tantas otras opciones? ¿Para qué vamos a escoger prácticas que parecen ser tan aburridas o tan aislantes o tan raras como las prácticas cristianas? Nuestra primera impresión que nos da esas prácticas o eso que nos hablan en la iglesia a veces parece poco atractiva, poco estimulante, comparada con todas las opciones que se nos ofrecen. Pero aquí me gustaría hacernos una pregunta. ¿Tener tantas opciones está funcionando para ser más felices, para tener más tranquilidad en la vida, para ser personas más competentes en este mundo? En nuestra generación, sobre todo hablo a los que estáis en estas edades, que estamos creciendo y descubriendo el mundo, ¿nos están haciendo más competentes y mejores, más felices? Y la respuesta es que parece ser que no. La generación millennial ha demostrado ser la que más estrés sufre que cualquier otra generación anterior. Y no me refiero a sufrimiento, porque sí que ha habido, claro, muchas guerras, muchas catástrofes en otros tiempos, pero en cuanto al sufrimiento psicológico, en cuanto a esta ansiedad, parece ser que somos los que menos competentes somos. Y hay un artículo en una revista de psicología que habla de esto, ahí lo tenéis. Dice, mientras la mayoría piensa que tener libertad de elección contribuye a su felicidad, demasiada elección nos paraliza. La respuesta inquietante a nuestra libertad es, ¿y si tomo la decisión equivocada? Priya Parker, del Laboratorio de Innovación de Harvard, llama a este fenómeno el miedo a las mejores opciones. Los millennials, dice Parker, sufren ansiedad persistente acerca de las vidas que podrían haber tenido y las oportunidades que perdieron. En inglés lo llaman FOMO, Fear of Missing Out, miedo a estar perdiéndose algo. Quizás de forma más práctica lo habéis experimentado cuando estáis intentando buscar algo que ver en una plataforma de entretenimiento o como en Netflix y pasáis y no tenéis un plan y vamos a ver qué podemos ver. ¿Os ha pasado de pasar mucho tiempo buscando y decir, oye, venga, y casi te decides por una, pero luego dices, no, esto no, otra, y pasas muchísimo tiempo para al final poner algo que parecía que estaba bien y que no te gustó? Y que has perdido casi ya la velada porque no tenías algo bueno que ver y simplemente has puesto cualquier cosa. Esto sería un poco un ejemplo. Porque escoger no siempre nos hace feliz. La ilusión, esta ilusión de posibilidades infinitas, es que si tenemos todas las opciones, sabremos qué escoger. Y ahí podremos escoger lo que por fin nos va a satisfacer. La realidad muchas veces no es así. La realidad es que a veces no es mejor tener más opciones, porque no sabemos elegir bien. Frente a eso, me gustaría que pensáramos en estos versículos de Pedro a los creyentes, a ver si tienen algo que ver, a ver si dicen algo hacia esta paradoja humana, ¿no? De que tenemos tantas opciones, somos tan desarrollados y a la vez parece que no hemos mejorado nada en saber qué nos conviene o saber elegir, y más nos estresa tener tantas opciones. Vamos a leer estos versículos, los voy a leer y si podéis seguirlo y empezar a meditar en vuestra mente si estos versículos tienen algo que pueden decirnos a nosotros en esta búsqueda que tenemos en la vida de satisfacción, de encontrar nuestro lugar. Dice así Pedro: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. Me gustaría que nos fijemos en estos dos detalles de este texto por ahora. ¿Os habéis fijado en lo que Dios ofrece a las personas? En estos versículos, lo que Pedro dice es que Dios les ha dado a estas personas, a estos creyentes, un destino para su vida. Algo más alto que lo que podrían haber llegado a escoger por sí mismos. Dios les ha dado promesas a los que creen en Él para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Este es el objetivo que les da, este es el destino que les da. Porque el ser humano grita, quiero ser feliz, quiero estar satisfecho,
Pero Dios le dice, no, en realidad lo que quieres es ser como yo. Lo que en realidad anhelas es estar donde yo estoy, ser completo. Porque solo Dios es completo totalmente y no necesita de nada. Porque te sientes incompleto, te sientes roto o te sientes vacío y por eso a veces intentas llenarlo. Pero no era ese tu destino. Eso es lo que el pecado ha hecho en ti. Desenfrenadamente intentar llenar tu vacío existencial con cosas, o con Netflix, o con dinero, o con una visión de tu vida. Eso nunca te va a satisfacer. Pedro aquí está ofreciendo una mejor opción de vida. Y esa opción de vida es más alta de lo que humanamente podemos tener. Que lleguemos a ser parte, incluso, de la naturaleza de Dios. Suena un poco raro, pero lo dice. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ser participantes de la naturaleza divina? Y creo que significa vivir para cosas más grandes. Vivir con una intimidad con Jesús que nos hace más como Él. Eso también lo dice luego en la Biblia, ¿no? Que nuestro destino es ese, ser hechos a imagen de Jesús, hechos más a imagen suya, ser participantes de eso que Dios es. Ese ser perfecto, completo, amoroso, que no tiene que inquietarse por nada ni temer a nada. Nos volvemos más así. Ese es el destino que Pedro les da a los creyentes. Y en segundo lugar, un segundo detalle muy importante para lo que estamos hablando. Dice, habiendo huido de la corrupción del mundo a causa de los malos deseos. Pedro dice que tenemos un problema con nuestros deseos, que nuestros impulsos no siempre son buenos. Entonces, lógicamente, si tenemos tantas opciones, la única manera que tenemos en nuestra sociedad actual de elegir es por impulso. Es por emoción, es por lo que me atrae o no algo. Es imposible que valoremos realmente todas las opciones que tenemos y digamos, vale, realmente a mí me conviene esta opción. Estamos abandonados a escoger por el estímulo. Y según la Biblia, según Pedro, nuestros estímulos, nuestros impulsos no siempre son buenos. Y la vida espiritual que nos ofrece es una libertad para no ser esclavos de esos impulsos. La vida espiritual que Pedro ofrece a los creyentes es que no sigamos deseando cosas malas que nos hacen mal al final, sino aprender qué es lo que realmente queremos. Cuando aprendemos qué es lo que Dios quería para nosotros, para qué nos destinó Él, cómo nos hizo, para qué cosas buenas nos creó. Cuando entendemos eso, podemos perseguirlas y podemos ya elegir, porque es verdad que tenemos que elegir en nuestra vida, ¿no? Y está bien elegir, pero solo sabremos qué nos conviene cuando tengamos un propósito mayor, cuando sepamos cuál es el objetivo, hacia dónde estoy caminando. Y si tengo una visión de eso, si tú cierras tus ojos y tienes una visión de quién eres tú en 10, 20 años, cómo has crecido, cómo eres de carácter, entonces sabrás qué escoger hoy. ¿Qué cosas te convienen? ¿Qué cosas no te convienen? Será más fácil tomar decisiones. La segunda falsa impresión que tenemos muchas veces acerca del cristianismo o acerca de la vida espiritual es esta. El cristianismo te exige perfección. Y esto probablemente es una opinión común no solo del cristianismo, sino también de otras religiones. Pero esto es una falsa concepción del cristianismo. Una serie de normas secas que nos juzgan, una serie de cosas que hacer, cosas que no hacer, ritos que al final te van a juzgar según si eres mejor o peor que aquellos al lado tuyo. Eso no es el cristianismo, pero muchas veces es la impresión que la gente tiene de la religión. Eso se llama legalismo o moralismo, ¿no? Es un sistema basado en hechos, pero hechos que tú haces o no haces y según eso te crees mejor o te pones por encima de otras personas. Es muy común, pero realmente no es la base del cristianismo. ¿Sabéis de dónde viene esto? Esto es lo curioso. Probablemente una de las razones por las que se vive o se tiene esta opinión es porque en nuestro mundo vivimos también en una demanda constante de perfección. Lo explico. Hemos visto que nuestro mundo nos ofrece opciones infinitas, ¿verdad? Que todo lo que tú quieras lo puedes elegir. El problema es que a cambio, aunque no nos demos cuenta aún sutilmente, te va a acabar exigiendo una perfección. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos tantas opciones erróneas. Nunca tuvimos tantas opciones equivocadas que podríamos tomar. Nunca tuvimos tantas personas con las cuales compararnos. Más atractivos, más exitosos, mejores que nosotros en muchos niveles. Nunca habíamos estado tan expuestos
a todo lo que quizá podría ser un error nuestro o algo que escojamos que no nos va a hacer bien. Entonces, la consecuencia es que vivimos en un mundo que nos exige, constantemente nos exige ser más exitosos, más atractivos, más guays, tener más dinero, tener más estabilidad, o si no, vamos a ser menos. Y eso es juzgar, es la misma actitud de juzgar a alguien por ser menos o por tener menos. Y lo que pasa, pienso, que como vivimos en ese agua, como nos movemos en esa exigencia constante de éxito en nuestra vida, acabamos pensando que el cristianismo será igual, porque lo parece. Parece otra serie de normas que me van a hacer sentir mal otra vez. Y estamos hartos de que nos juzguen. Estamos hartos de que nos juzguen por ser algo por no ser algo que no somos o porque tengamos que ser mejores. Y como estamos hartos de eso, pensamos que el cristianismo no nos interesa. Pero estas son las buenas noticias, que esta no es la visión de Jesús, para nada, de tu vida espiritual. Y tampoco es lo que nos dice Pedro. Hay algo diferente en este mismo texto que hemos leído. Otra vez, un par de detalles que vemos en el texto. Fijaos lo que dice Pedro. Dice, por su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, todo lo que necesitamos para una vida buena delante de Dios, pero también en este mundo, para la vida y para la piedad, para todo lo que nosotros necesitamos, Él nos lo ha dado a nosotros. Y no solo eso, sino que la manera en la que Él nos lo ha dado es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿De quién está hablando? ¿Quién es aquel que nos llamó? Pedro está hablando de Jesús, de haber conocido él físicamente, en persona, a Jesús. Es por eso, dice, que crecemos espiritualmente, que todas las cosas le han sido dadas a él y a los creyentes. ¿Y os acordáis quién era Pedro? Pedro era un pescador. Él tenía una profesión, él no era alguien que quería ser más justo o mejor que los otros, sabiéndose toda la Torá, toda la ley judía y que iba por ahí intentando ser alguien en el mundo religioso. Era un pescador, quería peces. Su preocupación en su vida era sostener su familia, su nuevo matrimonio que iba a tener y era joven, pero quería peces, porque eso era su vida. En esa historia de Pedro, Jesús le llamó a ser su discípulo, a ser su seguidor. Y eso es lo que cambió a Pedro. Eso es lo que hizo de Pedro el discípulo, aquel que iba a ser pescador de hombres, que iba a ir más allá de un oficio físico con toda esa fuerza e ímpetu que tenía a preocuparse por las almas de las personas, por cómo esas almas podían encontrar al verdadero camino, a Jesús. Así que la vida de Pedro cambió por conocer a Jesús, no por ninguna otra cosa. Y ahí estamos también incluidos nosotros. Pedro dice, en plural, dice, todo nos ha sido dado. Habla de todos los creyentes a los que estaba escribiendo. Entonces, todos nosotros estamos incluidos ahí. Toda nuestra vida espiritual se basa en haber conocido a Jesús un día. Todos estamos aquí porque Él un día se cruzó en nuestro camino y nos buscó. Quería que estuviéramos con Él y le conocimos. Y a partir de ahí empezó a cambiar nuestra vida. La base es esa. Así que la práctica de nuestra fe la podemos llamar caminar con Jesús, ¿no? Es una forma bonita de referirnos a nuestra vida espiritual. Caminar con Jesús, porque Él un día se cruzó en tu camino. No porque tú fueras mejor que nadie. Esta es también nuestra propia historia. Todos empezamos nuestra vida pensando que vamos bien en este mundo, escogiendo lo que pensamos que es mejor para nosotros, que somos más o menos buenos comparándonos un poco a los demás. Todos intentamos ser alguien en la vida cuando crecemos y nos desarrollamos. Hasta que un día o todo se tuerce o tenemos una crisis personal o simplemente conocemos a Jesús porque alguien nos lo presenta, pero un día nos damos cuenta de que en realidad estamos perdidos, de que no sabemos cómo darle significado a nuestra vida, de que no podemos mantenerlo todo junto en nuestra vida para que vaya a un buen destino, de que estamos perdidos. Y ahí Jesús nos muestra que nos habíamos equivocado eligiendo, que empezábamos bien en la vida pensando que teníamos todo controlado, pero que lo habíamos elegido mal. Y eso es, por cierto, el pecado, ¿no? El pecado es elegir mal.
no haber elegido lo que realmente Dios quería para nosotros, sino otras cosas. Y en esa situación, cuando estamos perdidos y sabemos que no hemos conseguido darnos ese sentido en nuestra vida, ahí es que Jesús, en lugar de exigirnos perfección, en lugar de castigar nuestras faltas, vino a perdonarnos. Y lo hace para siempre, de tus pecados pasados, de tus pecados presentes, incluso de los pecados que cometerás en el futuro. Por la obra de Jesús en la cruz, Él te perdona. En ese momento en el que tú no tenías nada, no eras nadie y te habías equivocado, habías escogido mal, Él te perdona y te da una segunda oportunidad cada día. Y cuando entendemos ese perdón, cuando lo experimentamos, eso te da una nueva identidad. Eso te mueve. Eso te da una nueva energía que no tenías antes. Esa energía, ese mover dentro tuyo, de que Dios está haciendo algo por ti que tú no podías hacer por ti mismo, eso es la vida espiritual. Recordar esa promesa de Jesús y recibirla cada día. Eso es lo que nos da esa vida espiritual. Así que como conclusiones de qué es lo que es la vida espiritual, en comparación con las falsas impresiones que nos puede dar el mundo. En conclusión, puede ser que pensemos, no me interesa esto de crecer más en mi fe o la espiritualidad cristiana porque hay tantas opciones disponibles, o no tengo tiempo, me quita mi libertad buscar a Dios. Pero que aún así, aunque pensemos eso, vivamos con más ansiedad, más frustración o más insatisfacción en la vida porque tampoco sabemos lo que nos conviene. Y estamos intentando mantenerlo todo controlado, pero no sabemos elegir bien. Ante eso, Jesús nos da un destino más profundo, un propósito más alto, llegar a ser quien Él quiere que seamos. Eso como un objetivo diario de hacia dónde estamos caminando. Por otro lado, podemos pensar que no nos interese crecer espiritualmente porque decimos, bueno, es que yo estoy muy lejos de ser tan buen cristiano, o no me siento tan a ese nivel, ¿no? Muchas veces, sin querer, hablamos de como si hubieran niveles espirituales de personas que valen más que otras por cosas que hayan hecho. Y, sinceramente, aún en los años que llevo experimentando la vida cristiana, no he visto dónde está esa barra de nivel de quién es mejor y quién es peor. De hecho, creo que no existe. Simplemente hay gente que está cerca de Dios. Y cuando están, no siempre, pero cuando están cerca de Dios, ves a Dios en ellos. Y cuando tú estás cerca de Dios, sientes toda esa libertad de esa perfección que te demanda el mundo o de esas voces que van en contra tuyo. Así que podemos pensar, bueno, no soy tan buen cristiano, pero en realidad quizá eso es porque nos estamos comparando, igual que lo hace el mundo, a otras personas más exitosas, con mejor posición en la vida, más guapas. Y en realidad nos estamos sintiendo inferiores en general en la vida y por eso no sabemos aceptar el regalo de Jesús. Frente a eso, Jesús nos ofrece la perfección que de todas maneras nadie va a conseguir nunca. Y te la ofrece cada día, si solo somos capaces de recibirla, para dejar de sentirnos juzgados todo el tiempo y aprender a ser hijos de Dios. Simplemente por ser parte de la familia ya tenemos el privilegio de ser eso que Dios quiere que seamos. Así que, llegados a este punto, aclarando un poquito más cuál es la base de nuestro crecimiento como creyentes, que no es que te quiten toda la libertad, sino que aprendas qué es lo que te conviene, y que no es que te demanden ser siempre perfecto, sino que te des cuenta de que es que no va de eso, va de que Jesús cada día te perdona y te da una nueva oportunidad. La pregunta interesante que podemos hacernos es, ¿en quién te estás convirtiendo? Y para responder a esta pregunta, la clave es esta. Depende de qué visión de la realidad estás creyendo. ¿En qué visión de la realidad estás confiando? Hemos visto que hay dos visiones de la realidad, al menos. La visión del mundo posmoderno en el que vivimos, este mundo donde tenemos tantas opciones, hemos progresado tanto, somos ya independientes de cualquier cosa, y la visión de Dios, que es la que está diciendo Pedro. Si confías en el sistema del mundo posmoderno, igual que un pez que no sabe que está flotando en el agua y no sabe cómo le influye el agua, vas a vivir una aparente libertad, porque vas a tener muchas elecciones, pero al final te vas a dejar guiar por lo que te atrae, por tus estímulos. Y ese mismo sistema
te va a exigir una perfección. Dice un consejero americano, una frase muy buena, la diré en español para que la entendáis, que los ídolos al principio te ofrecen todo a cambio de nada. Esas cosas que buscas, esas elecciones que tú haces de ¡guau, esto me conviene! Al principio te dan todo sin exigirte nada. Luego te van exigiendo más y te van dando menos, hasta que al final te lo piden todo y acaban no dándote nada. Al final, si estamos sirviendo a ídolos en nuestra vida y si estamos confiando en esa visión de la realidad, que si solo llegamos a tener eso, ya estaremos bien. Y pueden ser cosas buenas, puede ser estabilidad económica, familiar, puede ser dinero, puede ser entretenimiento, una vida emocionante. Si solo tuviera eso, ya estaría tranquilo. Eso puede ser un ídolo. Si confías en esa realidad, ¿a qué te lleva eso? Y por otro lado, ¿y si confiamos en lo que Dios nos está diciendo? Que es más difícil de creer, pero es más sencillo. Que Dios nos ha creado y sabe lo que nos conviene. Que Él sabe lo que necesitas de verdad. Y te escucha cuando tú le dices lo que quieres, cómo te sientes, pero quiere guiarte a algo que es mejor de lo que tú mismo podrías haber soñado, a los sueños que Dios tiene para tu vida. Aún cuando tú no te sientas que lo vales, aún cuando te sientas por la mañana que estás cansado, que te sientes inútil, que te sientes poco relevante, aún en eso, Jesús tiene un destino más grande para tu vida que a veces tú no ves, pero Él está ahí para recordártelo. Entonces, estas son las dos visiones. ¿Qué pasa cuando pasan 5, 10, 20 años y estás meditando o creyendo estas cosas? ¿En quién te convierte eso? Esto es la pregunta de la formación espiritual. ¿Hacia qué estás caminando? Probablemente, si realmente confías en esa libertad que Jesús te da, te vas a convertir en alguien más paciente, más flexible en las relaciones, alguien más sano psicológicamente, que sabe cuidar de sí mismo y de los demás, alguien que tiene libertad de las cargas del pasado, porque eso es lo que Dios quiere hacer un cambio profundo. Vivir esta esencia que hemos visto de la vida cristiana, ese perdón, ese amor de Jesús, no te deja igual. Es imposible que sigas 5, 10, 20 años y tengas la misma apatía o el mismo pesimismo acerca de las cosas, porque si realmente lo estás recibiendo, no te deja igual. Te está dando una vida. Para terminar, me gustaría dar un ejemplo práctico. El de Pedro, que es el que nos ha ofrecido, nos ha patrocinado el texto de hoy. No sé si habéis visto la serie de Chosen, que es, aquí vemos unas imágenes, tenéis que verlas si no lo habéis hecho, es una representación muy imaginativa y muy bien editada de lo que sería la vida de Jesús. Y Pedro, bien representado aquí en la serie, siempre es mostrado como alguien, así como lo dice la Biblia, con mucho carácter, con ímpetu, alguien impulsivo. Y esto, por diferentes textos de la Biblia, es como sabemos que era Pedro. No he explicado nada aún del contexto del pasaje que hemos leído, no lo voy a hacer de forma extensa, estoy acabando, pero sí decir un detalle. Este texto, esta carta, epístola de Pedro a los creyentes, está escrita en forma de un testamento. Igual que sería un testamento de alguien que va a fallecer pronto o que está enfermo y escribe su testamento. ¿Por qué? Porque fue escrita mucho después de Pedro encontrar a Jesús y su vida ser transformada, ser uno de los apóstoles y luego salir y predicar la palabra por el mundo mediterráneo y la iglesia creciendo. 30 años después, Pedro escribe estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué las escribe como un testamento? Porque él sabía que pronto iba a morir. Estaban habiendo persecuciones de este nuevo movimiento de los cristianos. Y él sabía que las cosas se iban a poner tensas, incluso sabía que él mismo iba a morir. Y por eso les quiere dejar a los creyentes estas palabras. Y nos choca, ¿no? Ahora que lo vemos, no eran palabras de esperanza, de que Dios les ha dado todo y que tienen esas promesas. Pero Pedro, que pronto iba a morir, que iba a ser perseguido, ¿cómo encaja eso? ¿Recordáis, además, quién era Pedro? Ese discípulo impulsivo. ¿Os acordáis de los pasajes en los que sale Pedro con ese pronto? Voy a recordar un poco nuestra memoria. Solía tomar decisiones por su propia cuenta.
era el que hablaba más rápido de todos. Enseguida tenía una respuesta así impulsiva. Siempre la liaba y Jesús siempre le echaba bronca. Este era Pedro antes, perdón, una antes, este después. Ahí está. Este era Pedro. En Mateo 16 vemos que Pedro intenta convencer a Jesús de que todo ese plan de la cruz, no te conviene, Jesús, no hagas eso. Y Jesús le reprende. Pero Pedro estaba muy seguro de sí mismo. Y en su última noche con Jesús, Pedro le promete a Jesús, yo no te voy a negar, con todo ese ímpetu, con toda esa fuerza, dice, yo no te negaré. ¿Y qué le dice Jesús? Antes de que cante el gallo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Aún así, aunque Jesús le hubiera dicho eso, cuando intentan apresar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca la espada y hiere a uno de los que estaban apresando a Jesús. Y Jesús dice, shh, Pedro, deja eso, así no. Le hace guardar la espada, pone su mano en la oreja de ese hombre, sana su oreja. Y dice, Pedro, no va a ser así. Después de resucitar, Jesús se encuentra con Pedro. ¿Y qué le dice que tiene que hacer? Dice, Pedro, si tú me amas, cuida de mis ovejas. Eso es lo que tú tienes que hacer, ese es tu destino. Pedro, te he creado para eso. Cuida de mis ovejas. Ahora sí, 30 años después, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Qué está haciendo al escribir estos versículos? Y el tono en el que escribe, la esperanza que da, está cuidando de las ovejas de Jesús, de aquellos discípulos que habían decidido dejar su vida, aun con todo el peligro que suponía eso, y habían decidido seguir a Jesús. Está cuidando de ellos, aún en persecución les da esperanza y les dice, Jesús es más grande y os ha dado promesas más altas que todo lo que podáis estar sufriendo ahora. Y de hecho hay un pasaje interesante en Juan que yo no había entendido mucho, la verdad, que es cuando en la última parte del Evangelio de Juan le dice Jesús a Pedro, le dice, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Y dice, esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. O sea, le había dicho ya, le había anunciado ya que iba a glorificar a Dios con un tipo de muerte. ¿Y cómo era eso? Pedro sabía que iba a morir. De hecho, en la misma carta de segunda de Pedro, en el versículo 14, dice, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, que Él pronto se iba a morir. Poco tiempo después, Pedro iba a ser perseguido. Y esta vez no iba a sacar la espada. Esta vez Pedro, según la tradición, fue crucificado boca abajo en Roma. Pero no luchó en contra de ello. Pedro iba a aceptar su destino de morir como mártir por seguir a Jesús. Eso era lo que Jesús le había dicho, ya le había preparado desde antes. Sabiendo cómo era Pedro de luchar, de tomar la espada, de querer por sí mismo defenderse a muerte por Jesús, él ya le había dicho, mira, es que hasta van a tomarte a donde no quieras ir, vas a ser crucificado boca abajo. Aún ahí, yo estoy contigo, yo tengo un plan. Esto no se acaba. Aún que pase todo eso, yo estoy cumpliendo mi propósito en ti. El carácter de Pedro había sido transformado en esos 30 años. De ser tan impulsivo, tan controlador, ahora confiaba que incluso en su muerte Jesús tenía un plan. Jesús no le abandonaba. Para Pedro ya estaba todo bien, él había cumplido, él había conocido a Jesús, había transformado su vida y ahora iba a seguir caminando con él porque le iba a ver cara a cara. Todas las cosas le habían sido dadas para que él llegara a ser parte de la naturaleza de Jesús, que confía tanto en Dios que ninguna cosa le puede alterar su vida. Así que en conclusión, viendo este ejemplo de Pedro, ¿en quién te has estado convirtiendo? ¿En quién te estás convirtiendo en el presente? Han sido un par de años bastante chungos para todos y cada uno tenemos una historia diferente. Y pues puede ser que habéis pasado por enfermedad, algunos habéis pasado por inseguridad económica o por falta. Algunos habéis perdido el empleo, otros no habéis podido encontrar empleo porque sois jóvenes y os ha cuadrado muy mal este último año y medio para encontrar trabajo. Algunos habéis perdido a un ser querido.
o hemos tenido circunstancias diversas, sean las que sean, que producían ansiedad, producían depresión, frustración, hasta enfado, ira. Pero pregúntate, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo dentro tuyo, aun cuando estabas pasando por eso? Jesús puede hacer grandes cambios en circunstancias extremas, en circunstancias que parecen que no va a salir nada bueno. Y bueno, yo personalmente he sufrido físicamente mucho y también psicológicamente de no mejorar de una enfermedad, que además es una enfermedad rara, nueva, que no sabemos hacia dónde va. En eso yo he sufrido físicamente, he tenido todas mis peleas con Dios, neuroinflamación, el mal del estómago, náuseas, fatiga extrema, estar totalmente anulado como persona durante meses y meses, a mis 27 años. Eso ha sido sufrimiento, pero a la vez, siempre en cada momento que estaba pasando por eso, yo sabía que algo me sostenía. Yo no podía rechazar a Dios. Y si ahora me pregunto, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios por dentro? Yo lo entiendo. Yo necesito ser una persona más paciente, que vaya más despacio, menos controladora, más compasiva y sobre todo algo que es nuevo, que no había experimentado nunca, cómo tener compasión por personas que están enfermas, personas que tienen debilidad, porque quizá nunca lo había sentido de esa manera. ¿Qué es lo que está haciendo Dios dentro tuyo? Quizá tengas anhelos que son buenos, pero que ves que no se están cumpliendo. Esos son parte de tu formación espiritual. Quizás tu anhelo es familia, quizás tu anhelo es tener más estabilidad, o quizá tu anhelo es que tus hijos sigan a Jesús y que estén en ese entorno seguro de que Dios les proteja. Pero al final del día a veces no puedes ver el fruto de eso. A veces lo único que podemos hacer es darle esos anhelos a Dios y preguntarnos, ¿qué es lo que está haciendo Dios dentro mío mientras? Porque realmente lo veo vez tras vez en mi propia vida. Que cuando yo tengo quejas ante Dios, cuando yo tengo anhelos que pienso que no están siendo satisfechos y se los entrego a Él, pasa el tiempo, pasan meses, pasan quizás 1 año, 2 años, y si miro atrás, Dios estaba haciendo algo muy grande que tiene que ver conmigo, tiene que ver con ese anhelo que tengo. Lo está purificando para que yo pueda elegir esas cosas bien, para que no elija cosas autodestructivas, sino que entienda cuál es mi destino y camine poco a poco hacia él. No sé cuál es tu situación, pero me gustaría orar para terminar. Orar por ti, orar por mí, orar por nuestras vidas. Puede ser que sean un desastre y es normal. Mi vida aún es un desastre. Aún no me encuentro 100% bien físicamente, no sé qué haré en el futuro y de momento estoy contento de estar aquí hoy y que Dios me sostenga. Pero la mayor parte del tiempo no me siento seguro, quizá, de mí mismo o de las cosas que hago, de mi destino. Quizá te sientas así. O quizá te sientes muy seguro de lo que tienes en la vida y necesitas que Jesús pues, te direccione un poquito hacia donde realmente tienes que ir. Sea lo que sea, pidámosle a Él. Él es alguien bueno, que nos va a formar poco a poco, así como con Pedro. Jesús tuvo mucha paciencia con Pedro, la va a tener contigo. Poco a poco te va a ir encaminando los pasos hacia eso que tú tienes que ser, hacia esas cosas que realmente te van a llenar también. Y no solo te van a llenar a ti, van a llenar a aquellos que están al lado tuyo, porque ese es el plan de Jesús. Jesús, gracias por encontrarte con nosotros en nuestro camino. No hay ninguna otra base de nuestra formación espiritual, de nuestra vida cristiana, que tú, interrumpiendo nuestra propia búsqueda, viniendo a encontrarte con nosotros y cambiando nuestra dirección. Estamos tan agradecidos por esto. Esto nos da una nueva energía, una nueva alegría en nuestra vida. Y queremos ser agradecidos y también ser obedientes, Dios. Te pido por cada uno de nosotros. Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos en nuestra vida? Teniendo un objetivo eterno. Algo más allá de lo que nosotros nos podemos preocupar en el día a día. Queremos ser como tú, Jesús. Y queremos que tú nos ayudes a eso porque no podemos por nosotros mismos. Pero gracias porque has provisto de personas al lado nuestro, de palabras en la Biblia y palabras que las personas nos pueden afirmar
como esta de Pedro, que nos aseguran que tú estás interesado en nosotros, que cada día estás con nosotros, que cada día nos formas poco a poco para ser más como tenemos que ser. Ayúdanos a entender qué es lo que estás haciendo en nuestro corazón. Gracias por todo lo que tú vas a hacer en el futuro a través de eso, porque va a llegar más allá de nosotros mismos. Y queremos orar por eso, por familias sanas, por relaciones íntimas que transforman la visión de otras personas de la realidad, por una presencia de tu Espíritu dentro nuestro que revolucione nuestro ambiente de trabajo, nuestro ambiente de hogar, nuestra influencia con nuestros amigos, con todo lo que encontramos en este mundo. Queremos seguir tus huellas, Jesús. Forma nuestro carácter como tú quieres que sea. Relevante, bonito, que se adapta, que es flexible, que no busca lo suyo, pero que quiere bendecir a los demás. Esto es algo que solo tú puedes hacer y te damos las gracias que ya lo estás haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.